Egipto, tierra de pirámides, de oro, de dioses y de esclavos. Durante siglos, los hebreos habían sido oprimidos bajo el yugo del faraón. Sus manos sangraban en los campos, sus cuerpos caían en la construcción de ciudades que no serían suyas, y su llanto se alzaba cada noche al cielo, hasta que el cielo respondió. Desde el desierto ardiente apareció Moisés, un hombre marcado por el destino, con fuego en los ojos y un bastón en la mano. Había escuchado la voz del Dios viviente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y con su hermano Aarón a su lado, se presentó ante el trono del faraón con una demanda que sacudiría los cimientos del imperio más poderoso del mundo. «Deja ir a mi pueblo». El faraón, sentado en su trono de marfil, rodeado de ídolos y dioses de piedra, rió. «¿Quién es ese Dios, para que yo obedezca su voz?» Así comenzó la batalla. No con ejércitos, no con espadas, sino con señales del cielo que harían temblar a reyes, romper a los ídolos, y humillar a los dioses de Egipto uno por uno. La primera señal sería solo el comienzo de un juicio implacable. Una advertencia, bañada en rojo. Y así, al amanecer del día señalado, Moisés alzó su bastón sobre el Nilo, el corazón palpitante de Egipto. Lo que ocurrió entonces quedó grabado en los anales del tiempo. El río se tornó sangre. Los peces flotaban muertos. El hedor cubría las ciudades. El agua ya no saciaba, ahora maldecía. Y aún así, el faraón endureció su corazón. El Dios de Israel había hablado. Y no se detendría. La sangre en el Nilo aún no se secaba, cuando un nuevo presagio surgió del lodo. Miles. No. Millones. Una marea viva, viscosa, croante. Ranas. Surgieron de cada charca, canal y pozo. Saltaban por las calles, trepaban por los muros, se colaban por las ventanas. Se metían en las camas, en las cocinas, entre las vasijas y el pan. Una invasión grotesca cubrió Egipto. Lo que una vez fue símbolo de fertilidad para los egipcios ahora era su castigo. Ranas en los templos, sobre los altares de sus dioses y en el mismo trono del faraón. El pueblo clamaba. Los sirvientes no daban abasto. Los sacerdotes murmuraban, confundidos. Nadie podía dormir, ni trabajar, ni comer sin escuchar el croar infinito. Entonces, por primera vez, el faraón cedió. «Ruega a tu Dios, que aleje estas bestias», suplicó a Moisés, entre jadeos y repulsión. «Y dejaré ir a tu pueblo para que le ofrezca sacrificios». Moisés asintió. Alzó su voz y rogó a Dios. Las ranas murieron de golpe. Montañas de cuerpos en descomposición hedían en las calles. La peste era insoportable. Pero el faraón mintió. Endureció su corazón una vez más. El cielo rugió. Y lo que siguió, ya no fue solo una plaga. Fue una invasión infernal. La tierra de Egipto parecía tomar aliento. Pero solo era el silencio antes de la siguiente herida. Moisés, sin miedo y bajo la orden divina, extendió su bastón una vez más. Esta vez no hacia el cielo ni hacia el agua, sino al suelo mismo. Y el polvo de Egipto, ese polvo que se levantaba bajo los pasos de los esclavos, ese polvo que cubría las ciudades y los campos, cobró vida. De pronto, de entre cada grano, surgieron enjambres de pequeños y voraces seres, piojos. Incontables. Implacables. Invisibles al principio, pero pronto estaban en todas partes. Se metían bajo la piel. Picaban a hombres, mujeres, niños, bestias. Cubrían el cuerpo de los sacerdotes, impidiéndoles incluso servir en sus templos. Egipto entero se rascaba con desesperación. Los magos del faraón, aquellos que antes habían imitado las señales de Moisés, esta vez no pudieron hacer nada. Lo intentaron. Fracasaron. Y entre susurros temerosos, dijeron al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Pero el corazón del faraón seguía siendo piedra. Ni el río sangriento, ni las ranas en su cama, ni el polvo convertido en picadura, lo doblegaron. Entonces, algo oscuro se levantó desde el horizonte. Una nube viva. Un enjambre con alas y colmillos. Lo siguiente que vino no solo causó dolor, sino terror. Una brisa helada cruzó el desierto. Luego, un zumbido. Primero lejano, después ensordecedor. Como si el mismo aire gritara. Moscas. No comunes. No pequeñas.
no inofensivas, sino negras, grandes, agresivas, invasoras. Una nube de alas se lanzó sobre Egipto con la furia de una tormenta desatada. Cubrieron el cielo, apagaron el sol. Se estrellaban contra los rostros, se metían en los ojos, en los oídos, en la boca. Las calles eran intransitables. Las casas, inservibles. Las moscas zumbaban en los palacios, en las plazas, en las cámaras secretas de los templos. Picaban, mordían, infestaban. Pero algo extraño sucedía. Gosén, la tierra donde habitaban los hebreos, estaba en paz. Ni una sola mosca cruzó sus fronteras. Era como si una mano invisible separara el juicio de la misericordia. Los ojos del pueblo comenzaron a abrirse. ¿Y si el Dios de los hebreos sí estaba vivo? El faraón, cubriéndose el rostro con un velo, volvió a llamar a Moisés. Ide, gruñó con rabia contenida, pero no vayáis muy lejos. Ruega por mí. Moisés, una vez más, oró. Y como vino, la plaga desapareció. Pero el corazón del faraón volvió a endurecerse. Y entonces, el juicio alcanzó a los animales. La tierra temblaría con el llanto de los rebaños. Y el aire se llenaría de muerte. El sol se alzó sobre un Egipto herido. Pero lo que amaneció aquella mañana no fue vida. Fue muerte en los campos. Dios habló a Moisés con voz firme y definitiva. Extiende tu palabra al faraón. Di que si no libera a mi pueblo, la peste caerá sobre su ganado, sobre caballos, burros, camellos, vacas y ovejas. Y Moisés obedeció. Al día siguiente, una brisa seca y silenciosa recorrió los pastizales. Y con ella, la quinta plaga descendió como un espectro invisible. Uno a uno, los animales comenzaron a tambalearse. Sus ojos se apagaban. Sus cuerpos caían. El ganado, orgullo y sustento de Egipto, yacía muerto sobre la tierra. Los establos se convirtieron en cementerios. Los campos, en lamentos. Los nobles perdieron sus corceles. Los pobres, sus ovejas. Los sacerdotes, sus sacrificios. Pero no así en Gosén. Los rebaños de los hebreos permanecieron vivos, sanos, pastando en paz. Dios seguía marcando la diferencia. Y el pueblo egipcio comenzaba a temer, de verdad. El faraón envió espías. Verificaron. Comprobaron. Informaron. Ni una sola cabeza de ganado hebreo había muerto. Y aún así, el corazón del faraón, endurecido como bronce al fuego, no se rindió. Entonces, Dios ordenó a Moisés tomar ceniza del horno y lanzarla al cielo frente al rostro del faraón. Lo que vino después sería una plaga que quemaría la carne. El sol se alzaba como un testigo implacable. Cuando Moisés y Aarón, obedeciendo a Dios, tomaron puñados de ceniza ardiente del horno, frente al faraón y sus consejeros, Moisés alzó la mano al cielo y dejó que la ceniza volara con el viento. Entonces sucedió. Lo invisible se volvió tangible. Lo intangible, insoportable. Llaga tras llaga, ampollas ardientes comenzaron a aparecer en la piel de hombres y animales, como brasas vivas sobre la carne. Las heridas supuraban, quemaban, no daban tregua. Los magos del faraón, aquellos que antes se burlaban y desafiaban a Moisés, ahora yacían cubiertos de úlceras, retorciéndose de dolor, incapaces de mantenerse en pie. Ni uno solo pudo presentarse ante Moisés. La nobleza egipcia, acostumbrada al perfume y la seda, ahora se cubría con trapos empapados en lágrimas. Y aún los soldados más endurecidos gritaban. Pero el faraón, con el rostro herido, los ojos encendidos de furia y orgullo, no se quebró. Y entonces, como respuesta a su soberbia, Dios alzó su voz y envió un anuncio. Mañana, a esta misma hora, el cielo hablará, y no con palabras, sino con un estruendo de poder jamás visto en Egipto. Lo que caería del cielo no sería lluvia. El día siguiente no comenzó con sol, sino con oscuridad en el cielo. Una nube se alzó sobre Egipto, densa y pesada, como si el firmamento mismo contuviera la ira de Dios. Moisés se presentó ante el faraón una vez más, su voz resonando como un trueno. Hasta ahora, Dios ha contenido su mano. Pero si tú no dejas ir a su pueblo,
Él hará llover fuego sobre tu tierra. Y con esas palabras, Moisés levantó su vara. Y el cielo explotó. Truenos que quebraban montañas. Relámpagos como lanzas encendidas. Y luego, granizo. Pero no era hielo común. Cada piedra que caía llevaba fuego dentro. Lluvia ardiente. El suelo se partía. Los árboles estallaban. Los cultivos eran arrasados, el trigo y la cebada destrozados. Las casas de barro se quebraban como si fueran cáscaras. Los hombres corrían sin refugio, porque ni los templos de sus dioses podían resistir el juicio que venía desde lo alto. Jamás, en la historia de Egipto, se había visto una tormenta como esa. Y sin embargo, en la tierra de Gosén, ni una sola piedra cayó. Algunos egipcios, que comenzaban a creer, habían guardado su ganado, como Moisés advirtió. Sobrevivieron, pero muchos más perdieron todo. El faraón temblaba. Sus labios partidos pronunciaron: he pecado. Esta vez, sí. Idos. Ruega a tu Dios, y basta con esta muerte. Moisés oró. El fuego cesó. El cielo se limpió. Pero cuando la paz regresó, también regresó su arrogancia. Y entonces Dios dijo: si no escuchan mi voz, enviaré una criatura voraz, y lo que haya quedado de su tierra, no quedará más. El cielo se había despejado, pero Egipto seguía en ruinas. Los árboles quebrados, los campos heridos, los animales muertos, los rostros apagados. Y entonces, sin un solo trueno, sin relámpagos ni fuego, Dios desató el ejército más voraz que jamás se haya visto. Langostas. Desde el este llegaron como una nube que se extendía sin fin, oscureciendo el sol. El aire zumbaba con el batir de millones de alas. Cuando tocaron tierra, el hambre tomó forma. No dejaron nada, ni una hoja, ni un tallo, ni una brizna de hierba. Lo que el granizo había perdonado. Las langostas devoraron sin piedad. Los palacios quedaron rodeados de insectos. Los graneros vacíos. Los esclavos con las manos vacías. Y el pueblo egipcio con el alma desgarrada. Los siervos del faraón ya no lo defendían. Le rogaron entre lágrimas: ¿no ves que Egipto está destruido? El faraón, derrotado por dentro, llamó una vez más a Moisés y a Aarón. He pecado contra vuestro Dios y contra vosotros. Solo esta vez, perdonad mi falta y rogad por mí. Moisés salió, alzó sus manos, y un viento del oeste barrió las langostas, lanzándolas al mar. Pero cuando el silencio volvió a la tierra, también volvió la terquedad del faraón. Y entonces, Dios no envió plaga. Envió tinieblas. Una oscuridad que se podía tocar. Entonces, sin anuncio, sin advertencia, el sol desapareció. Una oscuridad profunda cayó sobre Egipto. No como la noche que llega con estrellas, sino una oscuridad espesa, asfixiante, sobrenatural. Nadie podía ver a su hermano. Nadie podía moverse de su lugar. Durante 3 días. Era como si el mismo infierno hubiera extendido su sombra sobre la nación. Los templos estaban mudos. Los ídolos, ocultos en las tinieblas. El pueblo, paralizado por el miedo. Pero en Gosén, la tierra de los hebreos, había luz. Luz en sus hogares. Luz en sus calles. Luz en sus corazones. El faraón, quebrado pero no doblegado, llamó a Moisés. Podéis ir, incluso vuestros niños. Pero dejad aquí vuestro ganado. Moisés se irguió como una llama en medio de la sombra. Ni una pezuña quedará. Iremos con todo lo que somos. Porque no sabemos qué nos pedirá nuestro Dios al llegar al desierto. El faraón, furioso en su impotencia, gritó: vete de mi presencia, y no vuelvas a ver mi rostro, porque el día que lo veas, morirás. Moisés lo miró a los ojos, sin temor alguno. Bien has dicho, nunca más veré tu rostro. Y salió del palacio, dejando atrás no solo al faraón, sino también la última oportunidad de misericordia. La próxima palabra de Dios no sería advertencia, sería sentencia, una plaga final.
la más temida, la más dolorosa, la que quebraría el corazón del faraón. La noche cayó una vez más sobre Egipto, silenciosa, tensa, como si el mismo cielo contuviera el aliento. Pero no era una noche común, era la noche señalada. Dios habló a Moisés: a la medianoche pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en esta tierra, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo. Pero donde vea la sangre sobre los dinteles, pasaré de largo. Y así, en la tierra de Gosén, los hebreos obedecieron. Tomaron un cordero sin mancha, lo sacrificaron, pintaron con su sangre los marcos de sus puertas. Y esa noche comieron apresurados, con sandalias en los pies y el bastón en la mano, preparados para partir. Entonces, a la hora señalada, un susurro invisible recorrió Egipto, y el ángel de la muerte descendió. No hubo grito, no hubo aviso, solo el silencio de lo inevitable, seguido por el primer grito, luego otro, y otro, y otro más, hasta que todo Egipto se llenó de un clamor desgarrador. Mi hijo, el príncipe, los niños, todos, han muerto. En cada casa, un primogénito yacía sin vida, incluido el hijo del faraón. La piedra del orgullo egipcio fue rota por el llanto. Esa misma noche, el faraón se levantó, temblando, y envió a buscar a Moisés. Levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Ide, servid a vuestro Dios, y bendecime también a mí. Y así, tras siglos de esclavitud, tras 10 golpes del cielo, el pueblo de Dios fue libre. Salieron bajo la luna, con riquezas entregadas por manos temerosas, con pasos decididos, dejando atrás cadenas, látigos y tumbas. Y aunque delante de ellos aún se alzaría el mar rojo, y detrás vendría el ejército del faraón sediento de venganza, esa noche, una nación nació, porque cuando Dios se levanta, ningún imperio puede detener su voluntad. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete y dale like para más vídeos.